Bueno, hermanos, entonces damos inicio a este estudio que vamos a tener hoy a continuación con el libro de Daniel, ¿vale? Entonces buscamos el libro de Daniel, el Antiguo Testamento, y vamos a hoy a hablar acerca del capítulo 7 del libro de Daniel. Hay algo importante que quiero ir mencionándoles, es que el libro de Daniel, capítulo de 7, vamos hoy a estar viendo, ya no es algo narrativo, ya no vamos a escuchar o vamos a ir leyendo lo que habíamos leído del 1 al 6, que era todo lo que había pasado Daniel en este cautiverio. Entonces ya a continuación el libro empieza a hacer más de sueños, de visiones, palabras que Daniel está oyendo, y es sobre el futuro. Es decir, vamos a ver revelaciones, vamos a ver algo muy apocalíptico comparado muy bien con el libro de Apocalipsis, Nuevo Testamento, que lo escribió el apóstol Juan. Sabemos que estaba preso en la isla de Patmos. Entonces, sabemos que el capítulo 1 fue la deportación de Judea a Babilonia. Capítulo 2, 3 y 4 recordamos cómo fue el reinado de Nabucodonosor y cómo se engrandeció y cómo luego fue puesto como los animales para que él reconociera que Dios es el omnipotente y el omnipresente y el omnisciente, el todopoderoso, y se humilló ante Dios en el capítulo 4. Vemos la continuación del reinado de Babilonia, capítulo 5, con su hijo Belsasar. Y luego de esto, que pasamos en el capítulo 6, vemos que ya hay un cambio de reino. Ya acuérdense que el reinado de Babilonia es aquella cabeza de oro. Y ahora pasamos al reinado de Media Persa, en el capítulo 6, y eso estamos hablando con el rey Darío y el rey Ciro de Persa. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora en los siguientes capítulos? Hay que entender algo importante, porque vamos a ver situaciones importantes donde durante el año de Belsasar, capítulo 5, oigan bien por favor, porque es algo complejo para poder entrar en el capítulo 7. Entonces, durante el capítulo 5 del primer año de Belsasar, Daniel ha tenido visiones, Daniel ha tenido palabras que le han estado hablando ángeles, y él lo está anotando y escribiendo, mas no está en el capítulo 5. Entonces es algo importante que el capítulo 7, Daniel lo deja en el 7, pero él lo ha oído en el primer año de Belsasar. Igualmente, cuando vemos el capítulo 8, también es durante el tercer año del reinado de Belsasar. Ahora, capítulo 9, quiero darle un pequeño resumen acerca de los tiempos y cronologías para que entendamos en cómo se está dando todo esto. Cuando estaba reinando Darío de Media, fue cuando Daniel vio y oró por el pueblo de Israel, en el capítulo 9, y se cumple lo de las 70 semanas de la profecía. En el capítulo 11 y 12, me acabo de saltar el 10, el capítulo 11 y 12, que ya es el final del libro. En el capítulo 1 de Darío, que lo encontrás tú en el capítulo 6, el reinado de Darío, Daniel también va a tener la visión de los reyes del norte y del sur, y el tiempo del fin también lo va a ver allí, y lo vamos a analizar en el 11 y en el 12. En el capítulo 10 se cumple la visión junto al río, y esto es en el año tercero de Ciro. Realmente, perdón, tengo acá un pequeño esquema que se los puedo hacer llegar para que lo puedan visualizar un poco mejor, y puedan observar que en el capítulo 5, durante el reinado de Belsasar, vamos a ver hoy el capítulo 7, lo que es las bestias. Empezando, Daniel capítulo 7, el verso 1, por favor, hermano Jorge. Daniel capítulo 7, verso 1 y verso 2, hermano Jorge, por favor. Amén, hermano, amén. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones,
desde su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Amén, hermano. Entonces, claro, para poder entender, si tienen alguna pregunta, hermano, es preferible que lo hagamos para tener claro lo que estamos estudiando. Ahora, cuando dice la carta en el capítulo 7, en el libro de Daniel, que el primer año de Belsasar, y ahora leímos en el capítulo 5 que Belsasar ha muerto porque le sucedió el reino un persa de Media Persa, que se llama Darío. Entonces, ¿cómo es posible que en el 7 Dios tenga otra vez a Belsasar? Efectivamente, porque Daniel ha separado el libro del capítulo 1 al capítulo 6 de todo lo narrativo y todo lo que aconteció en la vida de Daniel. Pero luego, del capítulo 7 al capítulo 12, vemos todas las profecías apocalípticas y visiones durante toda su vida que están puestas en cronología para que podamos nosotros estudiarlas. Entonces, hay algo importante del verso 2 que leyó mi hermano Jorge, que es: miraba en visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Cuando tú lees en la escritura acerca de los 4 vientos, tenemos que ir al paralelo con Apocalipsis. El Apocalipsis, capítulo 7, verso 1, dice: 4 ángeles sobre 4 ángulos de la tierra detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra. Es decir, estamos hablando, hermano, de 4 puntos cardinales. Estamos hablando efectivamente del norte, sur, este y el oeste. Cuando Daniel capítulo 7, verso 2 dice los 4 vientos, en todos los puntos cardinales de la tierra había una gran lucha, había una gran pelea, e incluso Mateo 24:31 también nos habla de que Jesucristo en el juicio final va a los 4 vientos, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos. Es decir, Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, nos va a juntar a nosotros de los 4 vientos. Estemos en el sur, estemos en el norte, en el este o el oeste. O sea, toda la tierra se va a juntar porque somos sus escogidos de Dios. Entonces, eso tiene que ver con puntos cardinales. Continuamos, hermano. El versículo 3, hermano Lester, por favor. 7:3. Bien, del mar vi salir 4 bestias enormes, diferentes la una de la otra. Amén. Entonces, ya sabemos que las bestias representan los reinos a continuación, incluso desde Babilonia, Medo-Persa, el reino griego con Alejandro Magno y la división con los 4 generales, y luego vemos el Imperio Romano, que es una bestia terrible y temible, que tiene 10 cuernos, que son las alianzas humanas, que vemos que son 10 cuernos. Tiene que ver con los pies, por los 10 dedos de los pies, y por eso es que hay otro cuerno pequeño que vamos a estar. Todo esto tiene un significado que lo vamos a ver muy sencillo, no le vamos a dar un significado que nos pueda confundir en ningún momento. Entonces, lo que quiero resaltar en este versículo 3, ya sabemos que las bestias representan los reinos de tanto Babilonia, tanto Medo-Persa, reino griego e imperio romano. Son los reinos que son en las bestias. Y cuando dice la palabra subían del mar, es decir, hay un paralelo en Apocalipsis que me llama la atención, porque el apóstol Juan también está observando en el Apocalipsis esta visión de los reinos que Daniel está viendo también. Entonces Apocalipsis 13, verso 1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una gran bestia que tenía cabezas y 10 cuernos. Entonces, está hablando del Imperio Romano, hermano. Inclusive, como ellos están viviendo el reinado de Roma, ellos están viendo, es decir, lo que es la pantorrilla. ¿Se acuerdan que era el reino de hierro y estaban los pies mezclados con barro cocido y hierro? El apóstol Juan está viendo el Imperio Romano, que también Daniel lo está viendo.
Y la parte que también vio subir del abismo en el Apocalipsis 17:8 tiene que ver porque todas las cosas que van a salir salen de la profundidad de este mundo. El contexto que le podemos dar es que este mundo es donde está toda la maldad en este mundo. El gobernador de las tinieblas sabemos quién lo es, sabemos quién es el príncipe de este mundo. Entonces salen del abismo, salen de las profundidades del mar. Ese es el contexto que tenemos que ir analizando con respecto a lo que subían del mar y a lo que son las bestias. Seguimos leyendo Daniel del 4 al 6. Vamos a ver las bestias. La primera era, versículo 4, la primera era como un león y tenía alas de águila. Ya vamos a explicar qué significan las alas, qué significa el león, qué significa todo esto. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada una del suelo y se puso enhiesta sobre los pies de manera de hombre y fue dado corazón de hombre. Fíjate cómo un texto que se ve un poco difícil de entender es muy fácil porque el león es Nabucodonosor. Las alas es porque el tema es de la rapidez, de la velocidad con que se conquista el reino, con que Babilonia conquista todo. Eso significa lo que son las alas. Ahora, cuando dice que le fueron arrancadas, hermano, recuérdate que Nabucodonosor fue humillado en gran manera. Y ese gran árbol que él soñó que llegaba hasta el cielo fue cortado. Entonces le arrancaron sus alas. Ya no era tan grande. Entonces fue cortado y él fue como un animal, pero luego le fue dado ese corazón de hombre otra vez, fue restaurado. Entonces eso significa el capítulo 4 está hablando netamente del reinado de Nabucodonosor. El verso 5, y aquí la segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba en un costado más que del otro, y en su boca tenía 3 costillas de dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Este oso es reconocido como el imperio de los medo-persas. Luego vamos a explicar las 3 costillas, que estamos hablando de las regiones que ellos dominaron, que fueron 3 regiones específicas. Ya se las tengo más adelante. Verso 6. Luego de esto miré otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en su espalda y tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta persona que estamos hablando es el imperio griego con Alejandro Magno y las 4 cabezas de este leopardo, esos son sus 4 generales principales del imperio griego. Entonces, Apocalipsis 13, también el apóstol Juan ha visto esta bestia. Y en el 13 verso 2 él dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y sus pies eran como de oso y su boca como un león. Y el dragón le dio su poder y su trono grande y le dio autoridad. Es decir, ¿qué tenemos en comparación con Apocalipsis? Que también Juan observó el imperio griego y vio el gran dominio que tuvo Alejandro Magno. Y lo sabemos por la historia, que realmente fue muy grande su reinado. Y a la vez también algo corto y se dividió en 4 generales, que luego de esto fue la caída del imperio griego para dar inicio al imperio romano. Ahora, la cuarta bestia, capítulo 7, verso 7, miraba en las visiones de la noche, de aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Es decir, el imperio romano con sus alianzas humanas y políticas, que vemos en la pantorrilla el reino de hierro, con los pies, los 10 dedos, también representan esos 10 cuernos, son alianzas humanas. Entonces, también en el Apocalipsis, capítulo 12, verso 3, de Juan también ve al imperio romano, un gran dragón, le llama a Daniel, Juan le llama un gran dragón escarlata, tenía 7 cabezas, 10 cuernos, es decir, ellos están tratando de describir algo sumamente terrible, algo sumamente espantoso, y es la forma de darnos a entender a nosotros con animales para entender cómo Dios a través de sus hijos le llama a estos gobiernos. Quiero que entiendas que Dios a través de los profetas y del apóstol Juan
Le llama a los gobiernos bestias, hermanos, porque son malos en gran manera. Resumiendo, entonces el león con las 2 alas sabemos que es Babilonia. El oso con las 3 costillas en la boca, las 3 costillas es con la crueldad que ellos liberaron a Lidia, Egipto y Babilonia, cómo la conquistaron. Ese leopardo que tenía que tenía alas y cabezas, recuerden que las alas es la velocidad con que ellos conquistan las tierras. Entonces, y las cabezas simbolizan la división de Alejandro Magno después de su muerte. Y el animal terrible y espantoso es Roma y sus alianzas humanas. Esto es el contexto que le podemos dar más sencillo para que podamos entender y comprender estas cosas. Luego, el versículo 8 habla de un cuerno pequeño que salía entre ellos. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí otro cuerno pequeño que salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos primero. Entonces, habla de cuernos. Cuerno significa personas que están dominando alianzas políticas, humanas. Entonces, pero hay un cuerno pequeño que desplaza a los demás. Pero ese cuerno pequeño blasfema contra Dios, como dice el verso, el verso 6, dice que blasfema contra Dios, contra su boca habla grandes cosas. Estoy hablando en Apocalipsis 13, 5 y 6, en el paralelo del versículo 8, que habla lo mismo. Blasfeman contra Dios, hablan cosas contra Dios, y ese cuerno pequeño le vamos a dar, hay 2 contextos históricos. Hay algunos que dicen y comentan que fue un temible rey que incluso trató de silenciar y profanar el templo, y lo logró, y sacrificaba todo animal inmundo sobre el altar, y le llaman Antíoco Epifanes. Otros dicen que ese cuerno pequeño tiene que dar lugar al imperio de Roma con el poderío de las iglesias denominacionales que ellos tienen. En el caso de la gran inquisición que hubo, la persecución de los cristianos, que los metían en los coliseos de Roma, se divertían con ellos, los mataban, asediaban a la iglesia. O sea, también tiene que ver que ese cuerno pequeño hablaba cosas contra Dios, blasfemas contra Dios, y realmente tiene que ver con eso. Son los 2 contextos. Yo particularmente, los 2 me parecen que van con la historia, y lo importante es saber que esto es algo muy grave que sufrió la iglesia primitiva, es algo que sufrieron nuestros hermanos cristianos, que sea Antíoco Epifanes, sea la Inquisición, o sea lo que sea, fue mucho padecer, mucha tribulación, y todo se lo debemos al imperio de Roma. Todo esto es el imperio de Roma. O sea, es algo terrible y temible, y hay que entender que mi Señor Jesucristo, nuestro Maestro, ha llegado en el imperio de Roma, en el imperio más terrible y temible que Daniel está escribiendo, y que el apóstol Juan está volviendo a retomar estas revelaciones para nosotros, para que entendamos que Jesús ha llegado en el momento más difícil, hermano, de la historia. Jesús ha llegado a la tierra en el imperio más destructor, hollador, como dice Juan, como esa bestia terrible, como un dragón, como dice Daniel. Era una bestia que tenía muchos cuernos, que era espantosa. O sea, estamos hablando que nuestro maestro llegó en este momento, en el imperio de Roma. Yo pongo por aquí lo que ya les comentaba, que ese cuerno pequeño representa los poderes religiosos y todas esas alianzas contra nuestra iglesia, contra nuestros hermanos en Cristo del primer siglo. Entonces, el versículo 9, luego estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y sentó un anciano de días. A partir del verso 9, hermano, empieza lo que es el juicio final. Empieza ya a lo que es el final de los tiempos, el gran juicio ante el trono blanco. Ya comienza el anciano de días, que nuestro Señor Dios, nuestro Padre, Hijo y Jesucristo y el Espíritu Santo, a sentenciar la maldad de este mundo
y se abren libros y ocurren cosas que hemos estudiado anteriormente. Entonces, el verso 9 estuve mirando, y fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días y cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo en su cabeza como blanca lana limpia, y su trono era llama de fuego y sus ruedas del mismo fuego ardiente. Está hablando de Dios, está hablando del juicio final. Igualmente como Daniel ve tronos y que se siente un anciano de días, el apóstol Juan en el capítulo 20 de Apocalipsis, que ya lo sabemos, también Juan ve los tronos y se sientan en ellos y tienen la facultad de juzgar. Sabemos que van a ver los tronos de nuestros apóstoles para juzgar a nosotros y a todas las tribus, y Dios les dio autoridad a ellos sobre 12 tronos. Eso lo conocemos, y también está en el gran trono blanco que está nuestro Señor Jesucristo. Luego en el Apocalipsis 1:14, cuando se refiere que lo ve muy limpio Daniel, como blanco como la nieve. Bueno, ahorita que tuvimos una temporada de nieve, sorprende lo blanco y bonito que se pone la nieve. De esa manera eran los cabellos, de esa manera era su vestido, de esa manera es la pureza y la santidad de Dios, como la blanca nieve. Así como dice Apocalipsis 1:14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Seguimos estudiando, verso 10. Luego había un río que procedía y salía delante de él millares de millares y servían. Estamos hablando del juicio final, hermano. Esos millares de millares que servían son sus ángeles, son todos los que están del lado bueno, del lado de Dios. Igualmente Apocalipsis 5 dice que muchos ángeles sirven al Señor, al trono, y su número eran millones de millones. Si acordamos un poco la palabra, cuando Jesús está sentenciado a muerte, él dice: si mi reino fuera de este mundo, yo oraría al Padre y él enviaría a mí legiones de ángeles para rescatarme, para salvarme. Entonces hay muchos millares, muchos millones que están sirviendo a nuestro Dios, y nosotros seremos también los que tenemos ahí. Y también dice el verso 10 al final, importante, que esto me llama la atención, la última parte del verso 10 de Daniel 7, los libros fueron abiertos. Eso lo hemos leído mucho en Apocalipsis 20. Esos libros son la palabra de Dios. Y seremos comparados con nuestras obras según los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, de lo que hablaron los profetas. Entonces, y pongo aquí una reseña importante de Juan capítulo 12, que dice, cuando Jesús habla de la palabra de Dios, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene que le juzgue. La palabra que yo he hablado le juzgará en el día postrero. Entonces Jesús está reforzando la profecía de Daniel y la profecía de Juan en el Apocalipsis, que en el día postrero la palabra que Jesús está hablando va a juzgarnos y los libros serán abiertos. Las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, de Juan, todos los evangelios, el Antiguo Testamento, todo será abierto y seremos juzgados según nuestras obras, porque sabemos que el justo juicio de Dios no es para este mundo, el juicio es para nosotros, porque el justo está para demostrar nuestra salvación a través de Jesús en un gran trono. El mundo está perdido, no tiene nada que hacer, no tiene nada que demostrar ante un tribunal. Tú vas a un tribunal porque realmente tienes pruebas de que tú eres inocente, y nuestras pruebas son el gran sello. Nuestras pruebas son la sangre de Cristo, nuestras pruebas son nuestro bautismo, nuestras pruebas son infinitas en cuanto al amor entre la familia de Cristo. Eso es importante que lo sepamos, que el mundo está condenado, no tiene nada que hacer al gran trono blanco. El mundo va a ser echado en el mar de fuego, en la segunda muerte, como también lo sigue hablando el apóstol Juan. El verso 13, saltamos un poco porque ya está hablando acerca de otra vez de lo del cuerno, porque vuelve a retomar Daniel la visión de cómo ese cuerno sigue hablando contra las cosas de Dios, que le da dominio y todo eso. Es el imperio de Roma igualmente. Verso 7, me gusta mucho la parte que dice: miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Sabemos que está hablando de la segunda venida de Cristo, está hablando de cómo Jesús va a venir
Y él mismo con su boca, con sus labios, Jesús, en el Mateo 24:30 dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria, como lo dice igualmente el profeta Daniel. Es decir, nuestro Señor Jesucristo ha utilizado la profecía de Daniel en el Evangelio de Mateo para nuestro tiempo. Es decir, es una profecía vigente, es una profecía que está por cumplirse. Nosotros estamos esperando la venida de Cristo. Dice Apocalipsis 1:7, como dice, lo ha escrito Juan, viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, los que estuvieron allí, los que estuvieron votando contra la crucifixión de Jesús, estarán allí y harán lamentación por él. Amén. Entonces, Apocalipsis 14 igualmente dice, 14:14, que hay uno que está sobre la nube, uno sentado semejante al Hijo del Hombre. O sea, todo está relacionado con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Verso 14, hermano. Nuevamente hablando acerca de Jesucristo, acerca de ese reino inconmovible que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El verso 14 está hablando, hermano, de nosotros, está hablando acerca de lo que estamos viviendo nosotros con Jesús. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. La iglesia de Cristo no será destruida, el reino de Cristo no será jamás eliminado y pasarán reinos y este permanecerá por los siglos. Como dice Apocalipsis 11:15, ha venido a ser nuestro Señor Jesucristo y reinará por los siglos de los siglos, hermano. Así es. Capítulo 17, ya Daniel en el 15 y en el 16, él se turba, él realmente está conmovido de todo lo que está viendo. En el 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Es decir, él va a preguntar, no tan solamente está viendo, ya en este pasaje, hermano, está escuchando de parte del ángel de Dios lo que está ocurriendo, porque en el verso 16 le dice, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de todas estas cosas. Y fíjate cómo el ángel interpreta y le dice a Daniel su interpretación acerca de las bestias. Son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Los reyes, ¿cuáles son? Ya los conocemos. Babilonia, el reinado medo-persa, el reinado griego con Alejandro Magno y el imperio de Roma. Y luego de esto, un reino que no es una bestia porque no es comparado jamás con esto. Ya es un reino eterno que no pertenece a el mundo. Sabemos ya esto. Versículo 18. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo. ¿Usted se acuerda cuando usted reconoce al Señor como el Mesías y usted aceptó el Evangelio y se bautizó? Nosotros hemos recibido ese reino. Daniel 7:18 habla del Evangelio de Cristo, habla de cómo nosotros hemos recibido este reino y recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Aunque muramos, seguiremos en el reino. Aunque partamos de este mundo físicamente, iremos a un paraíso, hermano, que es una cosa hermosa. Y igualmente Apocalipsis 22:5 lo dice, reinaremos por los siglos de los siglos. El libro de Hebreos, capítulo 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible en tiempo presente. El escritor de Hebreos, ya en tiempo presente, ya la iglesia de Cristo establecida, dijo, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Qué debemos de hacer? Como dice el libro de Hebreos 12:28, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Importante, hermano, saber que estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. El verso 19 al 21, Daniel continúa observando y viendo otra vez este cuerno pequeño, hermano, está realmente turbado. Fíjate la cantidad de pasajes que Daniel nos está advirtiendo acerca de este cuerno, de este problema
que hacía. Mira el verso 20, bueno, vamos a leer el 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que había salido, el cuerno pequeño, delante del cual habían caído 3, es decir, los reinos que habían caído. Mira el 21. Y veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos, hermano. Esta persona, este reinado, hizo guerra contra los santos. El Imperio Romano asedió, persiguió y mató a muchísimos cristianos, hermano. Estos eran malvados en este aspecto. Apocalipsis 13 nos vuelve a decir que a él se le permite dar este dominio. No es que él lo hizo porque él era grande, hermano. Acuérdate, Satanás, el sermón de mi hermano Jorge. Satanás delante de Job, delante de Dios, pidiendo ocasión para turbar a Job. Y Dios le dice, puedes ir. A este cuerno pequeño Dios le dijo, puedes ir. En gran manera fue tribulada la iglesia, hermano, porque se le permitió hacer tal cosa. Y ellos vencieron. Ellos, aunque murieron, vencieron, hermano. Eso es algo que tenemos que entender. Que la iglesia primitiva, ese imperio tan temible, aunque ellos fueron muertos, o inclusive fueron apedreados, aserrados, echados a bocas de leones, echados al Coliseo de Roma, se divirtieron con ellos, pero ellos vencieron, hermano. Ellos vencieron en gran manera y recibieron 100 veces más de lo que ya habían tenido. Verso 22 dice, aunque pase lo que pase, aunque se le permita al cuerno pequeño hacer tal maldad, aunque el cuerno pequeño vaya en contra de los santos, verso 22 es un bálsamo, hermano, este versículo. Hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y llegó el tiempo, hermano. El anciano de días, nuestro Dios, el que da juicio a los santos, no da juicio a este mundo. Lee el pasaje y entiende, el juicio no es para este mundo, el juicio es para nosotros, para que seamos ratificados ante Dios, para que podamos ver el rostro de Dios, para que podamos compartir con los 12 apóstoles en sus 12 tronos. Nosotros somos los que tenemos acceso a ese gran trono blanco. Apocalipsis 24, y se sentaron sobre ellos y recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de esos decapitados. El Apocalipsis 24, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Ellos no permitieron irse a la idolatría y vinieron y reinaron con Cristo. Esto es un pasaje, hermano, que nos llena de orgullo, de valor, de amor, saber que ellos no fueron a la idolatría. Aquí está plasmado en el Apocalipsis, está plasmado en el libro de Daniel, cómo reinaron, cómo están con Dios. Versículo 24, los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes, alianzas políticas. Nuevamente el ángel le explica a Daniel qué son los cuernos. Reyes, hermano, reyes de esta tierra que van a hacer cosas temibles. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Imagínate lo terrible que era este otro que está hablando. Y Apocalipsis 17:12 dice lo mismo, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Pero en el pasaje de Daniel es el ángel de Dios, y en el pasaje de Apocalipsis es Jesucristo diciéndole a Juan, los cuernos que estás viendo, Juan, son los reyes, que yo voy a permitir que tengan dominio. Pero no te preocupes, porque los santos heredarán el reino, porque ustedes vencerán, aunque sean atribulados. Eso es importante que lo vayamos viendo. Vamos terminando, verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo hasta el tiempo de los tiempos y medio tiempo. Está hablando de que esto va a ocurrir durante un largo tiempo, hermano. Esto es algo que tenemos que comprender, que ellos sufrieron por largo tiempo. Sufrieron en un tiempo, en tiempos y en mitad de tiempo.
para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como el día. O sea, estamos hablando de que era necesario que esto ocurriera y que esto se estableciera de esta forma, pero ellos recibieron esa gran promesa. Finalizamos al capítulo, hasta el 28 dice, pero se sentará el juez, verso 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea distribuido y atribuido hasta el fin, cuyo reino es el reino eterno, y así como dice el 27, y así es el fin de las palabras en cuanto a mí, Daniel, y mis pensamientos me turbaron, y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel y el apóstol Juan, aunque sean siglos de diferencia, Dios les ha dado la facultad de poder ver esto. Ese gran león, el oso, el leopardo, el elefante, la bestia temible, el dragón, como le quieras llamar, los cuernos, el cuerno pequeño, el juicio final, todo esto Daniel lo ha podido ver y el apóstol Juan también, hermano. Entonces finalizamos capítulo 7 del libro de Daniel. Que el Señor les bendiga grandemente y por favor, si tienen alguna pregunta, por favor la hacemos de una vez, hermanos.